Hola amigos, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a explicar acerca de regresión múltiple en MATLAB. Para comenzar, abriremos el script de regresión múltiple. Yo lo tengo guardado aquí con el nombre de múltiple. Abrimos el script y bueno, les explicaré paso a paso lo que he realizado para obtener mis valores. Comencemos. En la línea número 1 yo empiezo con un CLC que lo que hace es que limpia la pantalla de Windows. En mi línea número 2 utilizo un format long. Lo que hace es que yo utilice absolutamente todos mis decimales en todos los cálculos de mi script. Así yo disminuyo mi error y puedo llegar a una respuesta más exacta. N igual input, ingresa el número de datos a evaluar. Ya. Mi N es una variable que yo voy a utilizar para ingresar mis valores. ¿Cómo ingreso? Mediante mi función input. Este input lo que hace es que yo ingrese valores y se reemplacen en n. Entonces yo pongo entre paréntesis, comillas simples, ingrese el número de datos a evaluar. ¿Por qué utilizo comillas simples? Al momento de que ustedes colocan la comilla simple, hace que esto se ingrese como un mensaje en la pantalla. Tienen mi función input, yo ingresaré mis datos, pero me avisará al momento de que me salga ingrese los números de datos a evaluar. Y mi punto y coma. Este punto y coma lo que me permite es de que yo canalice mi orden. Quiero decir que en este n igual input, si yo termino en un punto y coma, significa que hasta ahí termina mi función input. Bueno, en input yo tengo mis tres condicionales. Utilicé tres condicionales porque utilizo tres variables: mi variable y, mi variable x y mi variable z. Recuerden que regresión múltiple significa que tienen múltiples variables y un número múltiple de incógnitas. Entonces yo ingresé tres condicionales. Mi primera condicional for, que dice que va con mi variable i. Aquí se encuentra que va a empezar en 1 y va a ser el número de veces que yo ingreso. Entonces, si yo ingreso el número de datos a evaluar 5, va a empezar en 1 y va a llegar hasta 5. Va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, este es para mi variable y. Entonces, yo ingreso y, va a ir de 1, va a empezar en 1 y va a ir hasta ahí, que va a ir de 1 en 1 hasta 5. Esto va a ser igual, se va a ingresar como variable y entonces yo aquí ingreso mis datos. Entonces, si son 5 variables, me va a salir variable y. Ingreso mi primer dato, me va a salir variable y, mi segundo dato, mi tercero, cuarto y quinto, depende de cómo delimite yo mi número de variables. Entonces yo pongo que j va a ser igual a i más 1. ¿Para qué me sirve este i más 1? Para que vaya sumando de 1 en 1, como le mencioné hace un momento. Entonces si yo pongo i, va a ir n veces y me va a ir sumando de 1 en 1. Aquí está, más 1. Termino con n y así concluyo mi ciclo para mi variable y. Repito lo mismo para mi variable x y lo mismo para mi variable z. Ok, continuando en mi línea número 16, vamos a cambiarle el nombre a las variables. Entonces, esta variable y va a ser igual a y', mi variable x va a ser igual a x' y mi variable z va a ser igual a z'. ¿Por qué utilizo esto? Para que se me almacene el número de datos que yo voy a ingresar. Entonces, para que ya no me salga variable y, variable x, variable z, yo voy a poner y', x' y z'. Se me verá mucho más fácil al momento de que yo pueda ingresar nuevos valores. Entonces, aquí va mi rango. Ya. Mi función rango es muy importante. ¿Por qué? Yo abro rango. Nunca se olviden que el rango tiene que ir entre llaves. No puede ser ni entre paréntesis ni entre corchetes. Siempre va a ir entre llaves. Entonces yo tengo mi rango de 5. Como pueden ver, está en entre comillas. ¿Por qué es mi rango de 5? Porque el rango 5 significa que yo voy a ingresar 5 valores. 5 valores tanto en x, tanto en y y tanto en z. Por eso yo delimito con mi rango. Entonces si yo voy a ingresar 5 valores de x y a z, entonces yo pongo rango, delimito estos valores y puedo continuar con mi ejercicio.
porque si no delimitan van a salir muchos errores. En mi línea número 20 tengo mi función tabla. ¿Por qué ingreso una función tabla? Para que me salga de una manera más ordenado lo que yo voy a ingresar en mis variables. Entonces pongo tabla es igual table, que es la función tabla, abro paréntesis y pongo qué va a ir en mi tabla. En mi tabla mi título va a ser variable y, variable z, variable x, y aquí tengo la función rowNames. Esta función rowNames va ligado a mi rango. Lo que hace rowNames es que yo delimite mi rango, que yo pueda utilizar el rango. Al momento de yo colocar rowNames me va a dar mi rango, que es de 5. Solamente me mostrará 5 datos, me delimita y puedo continuar con mi ejercicio. En la línea número 21 a la línea número 28, todos estos datos de aquí son utilizados en regresión múltiple. Entonces yo mi y suma, la sumatoria de y va a ser igual a 0, sumatoria de z va a ser igual a 0. X al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado va a ser igual a 0, etc. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es como un almacenamiento. Aquí se me va a almacenar toda mi condicional for, como pueden ver aquí. Todo esto se me almacena en estos valores de aquí. ¿Por qué es igual a 0? Porque yo voy a empezar desde 0. Entonces si yo pongo y suma igual a 0, mi base va a ser 0. Si mi base es 0, entonces significa que yo puedo almacenar todos los valores que empiezan desde 1 para arriba. O pueden empezar desde 0, de acuerdo a la función que vayan a utilizar. Entonces yo ingreso mi condicional for. No se olviden que esta condicional for va a ser para este almacenamiento de aquí, mi base. Entonces yo utilizo otra variable L. L va a ser igual a 1 hasta n veces. Las n veces que yo voy a utilizar, que en este caso van a ser 5. Entonces empiezo con mi y suma. La sumatoria de y va a ser igual a y, que va a ir de 1, empezar en 1, va a ir hasta l. ¿Y l qué es? De empieza en 1, va hasta n, ¿verdad? Más la sumatoria de y. Lo mismo con z suma, la sumatoria de x se repite. Y para la sumatoria de z al cuadrado ya cambia, ¿verdad? Va a empezar en z. A ver, z, abro paréntesis, empiezo en 1 y voy l veces. Entonces, ¿qué significa? Que va a ir de 1 hasta la n veces que yo necesite. Y esto se eleva al cuadrado. Este va con un punto porque MATLAB lo reconoce así para elevar al cuadrado. Y lo mismo va para z por x, que pongo mi variable z, 1 por l por x, 1 por l igual más z por x. ¿Listo? Bueno, termino con mi end, cierro mi ciclo. Ahora voy a reemplazar todo esto para que me dé unos títulos a mi nueva tabla. Entonces yo voy a poner que la suma de las variables y dependientes va a ser igual a y suma. Esto lo único que hace es renombrar estas funciones de acá arriba. La suma de las variables de x independientes va a ser igual a x suma. Y así cambiaría todito. Z cuadrado, suma de x por x, y la suma de x por y, etc. ¿Listo? Y aquí pongo mi rango de 1. ¿Por qué ahora mi rango es de 1? Para que estas respuestas, estas son las respuestas de aquí, no se olviden, de mi ciclo. Solamente que las renombré para que en las tablas sea más entendible. Mi rango de 1 significa que estas respuestas van a ir en una sola columna. Entonces ya no se mira en desorden, sino me va a dar una sola respuesta lineal. Ingreso la función tabla con el título. Yo en este caso le puse tabla de suma. Va a ser igual la tabla de todos estos valores. Los separo con comas, nada más. Entonces en una tabla me va a dar las respuestas con estos títulos. Y no se olviden del rowNames. ¿Por qué? Porque utilizo el rango. Y pongo mi rango. ¿Listo? Bueno, entonces continúo con mi ejercicio y voy para mi segundo cálculo,
mi tercer cálculo, perdón. Entonces yo pongo que y va a ser igual a y suma, x al cuadrado va a ser igual a z suma y x1 va a ser igual a x suma. ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Voy nuevamente a renombrar para que no me exista una confusión entre mis otros datos ya calculados. Yo aquí renombro otra vez mis funciones para poder hacer unos nuevos cálculos que van a ser los de la matriz. Entonces yo voy a hacer mi nueva matriz para encontrar mis valores. Entonces yo pongo que x al cuadrado va a ser igual a x cuadrado suma, la sumatoria de x al cuadrado, que lo tengo por acá arriba. ¿Listo? Mi z al cuadrado yo le voy a poner como x al cuadrado. Mi z por x le voy a poner x1 por x2. Lo estoy renombrando para continuar con mi script. Ok, y aquí empiezo con la matriz. Voy a utilizar mi matriz de los coeficientes, que en este caso voy a utilizar lo que es, en mi primer término voy a utilizar lo que es la variable n, lo que es x1 y x2. Mi variable n, que ya sabemos que es 5, mi x1 que va a ser la sumatoria de x, mi x2 que va a ser la sumatoria de z. Mi segundo término va a ir x1 que es la sumatoria de x al cuadrado que va a ser mi sumatoria de x al cuadrado y x1 por x2 que va a ser z por x. Y mi último término, como pueden observar, x al cuadrado, x1 por x2 y xd al cuadrado. Esto nos da en la teoría de regresión múltiple. Ahora también voy a ingresar mis términos independientes. Mis términos independientes van a ser y, va a ser la sumatoria de y por x1, la sumatoria de y por x2, mis valores de acá arriba. Entonces yo aquí estoy colocando lo que son mis matrices. Ahora yo voy a hacer la inversa de la matriz de los coeficientes, la inversa de estos términos de aquí. Saco mi inversa y saco los cálculos, mi valor read, que me calcule lo que es la inversa de la matriz de los coeficientes por los términos independientes. Con este valor read lo que voy a hacer es calcular la multiplicación de este por este. Entonces voy a sacar mis respuestas. A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Recuerden que estas respuestas también me van a sacar en forma de matriz. Entonces yo voy a dar otra vez mi función valor read en 3, 1, A sub 0, 1, 1, A sub 1, 2, 1 y A sub 2, 3, 1. El orden no influye mucho, pero yo en este caso le puse en ese orden. Como voy a hacer una nueva tabla, la tabla de determinación de los coeficientes, voy a poner mi rango. ¿Por qué mi rango? Para que mi respuesta sea lineal, me dé una sola respuesta, por eso es mi rango de 1, entre comillas simples, y no se olviden, entre llaves. Los rangos siempre van entre llaves. Pongo mi función tabla, abro paréntesis y que me salgan las respuestas de A sub 0, A sub 1, A sub 2. Mi función row names, ya les expliqué por qué, coma, rango. Y eso es todo el script. Entonces en este momento vamos a hacer correr el script. Listo, ponemos room. Me dice ingresa el número de datos a evaluar. Como ven aquí, ingresa el número de datos a evaluar. Yo en este caso voy a poner 5. ¿Por qué? Porque mi primer rango fue de 5, que son mis 5 valores que yo voy a dar tanto en x como en y como en z. Entonces pongo 5, me sale variable y. ¿Recuerdan mi primer ciclo? Que va a ir de 1 hasta n veces, que va a ser 5. Va a ir de 1 sumando 1. Entonces yo voy a poner mi variable y 46 al azar, 75, 86, 23, 46. Mi variable x, mi segundo ciclo, 46, 98, 79, 62, 3, perdón, y 12. Mi variable z, 123, 234, 496, 789 y 102. Y prácticamente el script va corrido de una manera normal. Como ven aquí, ingresa el número de datos a evaluar, 5, mis 5 variables, mi primera tabla. Aquí está mi primera tabla, mi función tabla. Como ven aquí, variable y, variable z y variable x.
todos los valores que yo ingresé en forma de tabla de una manera ordenada. Entonces mi segunda tabla, que es mi tabla de sumas, aquí está mi tabla de suma, y ven, rango 1. En este rango 5, como ven, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la segunda, rango 1, aquí está mi respuesta como punto número 1. Y está sumatoria, variable, y dependiente, x independiente, todas las respuestas, como pueden ver. Vamos al siguiente cálculo, que es la matriz de los coeficientes. Aquí está los datos que nosotros hemos ingresado, la respuesta. Me calcula, como les expliqué, primer término, segundo término, tercer término. Los términos independientes, que son y, la sumatoria de y por x, aquí se encuentra. Mi matriz inversa, aquí está mi matriz inversa de la matriz de los coeficientes. Y mi valor root, que es la inversa de la matriz de los coeficientes por los términos independientes. Y mi última tabla, que es mi tabla de coeficientes. Como ven aquí, a sub 0, a sub 1, a sub 2, el rango de 1, aquí está el número 1, me presenta de forma lineal las tres respuestas.